Buenas tardes, profesores, buenas tardes, compañeros. Para el día de hoy voy a exponerles sobre el tema del uso de adjetivos, adverbios y palabras homófonas para la materia de literatura quinto de secundaria. Mi nombre es Matías Alejandro Venegas Salvatierra. Como primer punto vamos a ver el adjetivo. Los puntos que vamos a ver a continuación son: ¿qué es el adjetivo? ¿Cuáles son sus funciones? Diferencia entre un adjetivo y un adverbio, tipos de adjetivos y grados de los adjetivos. Como siguiente punto vamos a ver qué es el adjetivo. El adjetivo es una parte de la oración o clase de palabra que complementa un sustantivo para calificarlo. Expresa características o propiedades atribuidas a un sustantivo, ya sean concretas o abstractas. Aquí tenemos dos ejemplos de adjetivos. En la primera imagen de la izquierda podemos ver el edificio alto. El adjetivo sería alto, ya que está calificando al sustantivo del edificio. En la parte de la derecha tenemos el libro verde. El adjetivo sería verde, ya que está calificando con un color al sustantivo que sería el libro. Como siguiente punto vamos a ver las funciones del adjetivo. Los adjetivos son palabras que acompañan a un nombre o sustantivo, dándonos información sobre el mismo y complementando su significado. Es decir, los adjetivos nos sirven para describir de mejor manera las características de las cosas. Unos ejemplos que tenemos aquí es la casa grande, el gato negro, Ana es más delgada que yo. Los adjetivos se colocan generalmente delante o detrás del sustantivo y concuerdan con el género, en género y número. Sin embargo, hay algunos adjetivos que no cambian de género, aunque sí de número. Es el caso de los siguientes ejemplos. Digamos, fácil. La tarea es fácil. El examen fácil. La tarea es femenino, el examen sería masculino. Pero el adjetivo fácil no cambiaría, ya que sirve en los dos casos. Pero sí en la cantidad. Los exámenes fáciles. El examen fácil. Diferencia entre un adjetivo y un adverbio. A veces el adjetivo no se coloca inmediatamente delante o detrás del sustantivo. En estos casos es muy fácil de confundirlo con un adverbio. Ejemplo, mi hermano habla bajito. Esto sería un adverbio. Mi hermano es bajito, sería un adjetivo. La diferencia entre ambos es que en la primera frase la palabra bajito está complementando al verbo hablar, modificando sus características de este, lo cual lo convierte en un adverbio, ya que, como dije, está modificando al verbo. En la segunda frase, en la segunda oración, bajito está definiendo al sustantivo hermano. Es entonces un adjetivo. Como siguiente punto tenemos los tipos de adjetivos. Veremos los siguientes tipos de adjetivos que existen y algunos ejemplos. Adjetivos calificativos serían la primera forma de adjetivos que existen. ¿Qué son los adjetivos calificativos? Los adjetivos calificativos nos transmiten una cualidad del sustantivo al que acompañan. Algunos ejemplos son: el cielo es azul, la casa es grande y cómoda. Estos adjetivos pueden ponerse antes o después del sustantivo, lo que en algunos casos puede alterar el sentido de la oración. Un ejemplo de esto sería: un viejo amigo, un amigo viejo. El adjetivo calificativo es el mismo, el sustantivo es el mismo, pero el orden cambiaría las cosas. ¿Cómo se dividen estos adjetivos calificativos? Porque tienen dos subdivisiones. Estos adjetivos se pueden dividir en dos clases: positivos o negativos. Un ejemplo de positivo sería alto, bonito, inteligente, bueno. Algunos ejemplos de forma negativa sería bajo, tonto, malo, etc. Siguiente tipo de adjetivos tenemos los adjetivos relacionales. Este tipo de adjetivos, que vienen en general de un sustantivo, indican una relación entre el adjetivo y el sustantivo al que se refieren. Unos ejemplos serían: manual escolar. Escolar se refiere a escuela. Casa presencial, presidente. Reunión familiar, familia. Debate estatal, estado. Una cosa a tener en cuenta en estos adjetivos es que generalmente van después del sustantivo y no admiten graduación o intensificación. No se puede decir, por ejemplo, debate estatalísimo o investigación muy policial. Sería simplemente debate estatal e investigación policial. Los gentilicios son adjetivos relacionales. Por ejemplo, mi amiga es argentina. Tengo un primo catalán y una prima boliviana. Como siguiente punto tenemos los adjetivos posesivos. Los adjetivos posesivos, también llamados determinantes posesivos, nos indican a quién le pertenece algo. Ejemplo, esa es mi chaqueta. Me presentó a sus amigos.
Esos son nuestros zapatos. Estos adjetivos, que pueden ir antes o después del sustantivo, concuerdan en número con el sustantivo al que le definen y el género en las formas de nuestro y vuestro. Esta es una lista de los adjetivos posesivos. Voy a dar unos cuantos ejemplos. En singular de yo sería mi, en plural mis. Como siguiente clase de adjetivos tenemos los adjetivos de personalidad. Los adjetivos de personalidad transmiten las cualidades, emociones, valores o comportamientos de una persona, es decir, su personalidad. Los adjetivos de personalidad no precisan de una cualidad física de la persona, sino un rasgo de su personalidad. Pueden ser positivos o negativos. Algunos ejemplos serían de positivo: comprensivo, simpática, soñador, puntual, cooperante, es decir, personalidades buenas. O negativo: cruel, cobarde, tacaño, severa, testarudo. Como siguiente tenemos adjetivos explicativos o valorativos. Esto ya es uno de los últimos. Los adjetivos explicativos indican una cualidad del sustantivo al que se refiere en su propia condición. Es decir, hablan de cualidades que son obvias y no son necesarias explicarlas. Estos se colocan generalmente delante del sustantivo y no describen nada en específico. Se podrían eliminar sin modificar el sentido de la frase, ya que están solamente, se puede decir, para decorar y embellecer la literatura. Este tipo de adjetivos se usa sobre todo en la literatura para acentuar características concretas o abstractas de los elementos, para embellecer, como decía. Ejemplo: blanca nieve, oscura noche, el negro cuervo, el cálido sol, la sangrienta batalla, el feroz león, la ardiente lava, el suave pétalo, el amargo dolor. Como última clase de adjetivos tenemos los adjetivos demostrativos. Los adjetivos o determinantes demostrativos se utilizan para ubicar en el espacio y o en el tiempo a una persona, animal o cosa, es decir, al sustantivo. Indican 3 grados de cercanía: cerca con este, más lejos con ese y mucho más lejos con aquel. Normalmente se colocan delante del sustantivo y en algunas ocasiones lo pueden reemplazar. Por ejemplo, ¿qué vestido es el que te gusta? Prefiero este, es decir, el cercano. Como siguiente punto tenemos los grados de los adjetivos, los cuales serían comparativo y superlativo. Los adjetivos pueden describir a un sustantivo. Variando su intensidad, se habla entonces de adjetivos en grado comparativo o en grado superlativo. Primero veremos los adjetivos comparativos. Los adjetivos en grados comparativos expresan una cualidad de un sustantivo comparándola con otro sustantivo. Hacen una comparación, sirven para comparar. Se construyen con la siguiente forma: más, más que, menos que, tan como, tanto como, igual que, etc. Aquí tenemos un ejemplo: yo soy más alto que tú. Estamos comparando el yo, o sea, yo, con él. Yo soy más alto que vos. Ella tiene más amigos que yo. Estamos comparando la cantidad de amigos. Yo soy menos rápido que un leopardo. Estamos comparando el yo, la velocidad, con la de un leopardo. La siguiente y última forma de adjetivos serían los adjetivos superlativos. Los adjetivos en grado superlativo expresan una cualidad llevada a su máxima expresión. Su objetivo es de enfatizar una cualidad, hacerla mayor, de mayor impacto. Se construyen en la forma de, como el más de, el menos de, ísimo o ísima. Ejemplo: esta película es aburridísima. Mi casa es la más pequeña de todas. Ahí tenemos 3 ejemplitos: bueno, buenísimo; caliente, calientísimo; fuerte, fuertísimo. Ahora continuamos con la segunda parte del tema de la exposición, los adverbios. Veremos a continuación qué es el adverbio y cuáles son sus funciones. El adverbio. Un adverbio es una parte de la oración que complementa a un verbo, un adjetivo, otros adverbios e incluso oraciones. Los adverbios sirven para expresar circunstancias, como pueden ser modo, lugar, tiempo, cantidad, afirmación, duda, etc. Nos sitúan en una circunstancia especial para dar correlación a la oración, respondiendo a preguntas como cuándo, dónde, cómo, de qué manera, entre otras. Acá tenemos unos ejemplos. Sí, llovió ayer. Nos están situando en el tiempo de ayer, al verbo de llover. El adverbio sería ayer. Otro ejemplo sería: está comiendo mucho. El adverbio sería mucho.
ya que no está situando la cantidad del verbo comer, el cual sería mucho. Como siguiente punto veremos las funciones del adverbio. Los adverbios sirven para modificar o precisar el significado de otras palabras. Normalmente modifican verbos, diciéndonos cómo, con qué frecuencia, cuándo o dónde sucede algo. El adverbio va detrás del verbo que modifica. Es decir, que los adverbios nos ayudan a modificar el verbo en sí. Algunos ejemplos serían, lo dejamos aquí. Aquí modifica el verbo dejamos, indicando el lugar, haciéndolo más específico. Otra vez el ejemplo de ayer. Yo trabajé ayer. Ayer está modificando el verbo trabajé, indicando tiempo. Tú cometes errores frecuentemente. Frecuentemente modifica la frase verbal cometes errores, indicando modo, con frecuencia. Indudablemente él lo hizo. Indudablemente modifica el verbo hizo de hacer, indicando certeza. Los adverbios también se usan como modificadores de adjetivos, en algunos casos, y de inclusive otros adverbios, generalmente para indicar grado. Ejemplos. Esta paella está muy sabrosa. El adverbio muy modifica al adjetivo sabrosa. Mi casa está bastante lejos. El adverbio bastante está modificando el otro adverbio, cual sería lejos. Como siguiente punto tenemos las palabras homófonas. Veremos qué son las palabras homófonas y ejemplos de las palabras homófonas. Palabras homófonas. La homofonía es un fenómeno lingüístico por el cual dos palabras de campos semánticos diferentes coinciden en la forma externa, es decir, son palabras que suenan de la misma forma, son exactamente igual su pronunciación, pero poseen significados totalmente diferentes entre sí. Un ejemplo sería ciervo con C o ciervo con S. Ciervo con C hace referencia al animal del bosque, pero ciervo con S es totalmente diferente. Hace referencia a un esclavo, un servidor, un seguidor, por ejemplo, de la iglesia o de algún lugar. Otro ejemplo sería graba con B larga o graba con B chica. Uno significa del verbo grabar y el otro es una piedra. Otro ejemplo, bota con B larga o bota con B chica. El primero hace referencia a la prenda de vestir y el segundo a la acción del verbo botar. Y hasta aquí llegó la exposición del día de hoy sobre los adjetivos, adverbios y palabras homófonas. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda pueden contactarme en mi Gmail y en mi número de teléfono, que aquí se los dejo. Mi nombre es Matías Alejandro Aveneda Salvatierra para la materia de literatura Santa María de los Ángeles, quinto A secundaria 2021. Muchas gracias por verlo, espero que hayan aprendido y se hayan entretenido.